El convenio es exactamente lo que dice el convenio que es. No cabe interpretación. Es lo que el propio convenio dice que es. Un convenio para inversiones extraordinarias en Extremadura. Que luego en una disposición dice que en caso de que algún día se llegara en el seno de la comisión mixta a un acuerdo sobre deuda histórica, estas cuantías se entendería como entregas a cuenta. Punto y final. Eso es lo que dice. Luego cualquier otra interpretación es creativa, a lo que está muy acostumbrado Monago y el PP, a ser creativos en las interpretaciones. Tan creativos eran que han estado buscando fecha para firmar la deuda histórica durante 2 años con Montoro y hemos tenido que venir nosotros para que se apruebe el convenio que ellos tenían preparado y que para nada era deuda histórica. ¿Hay alguna duda sobre qué es lo que se ha firmado? Que se lean el convenio. Es un convenio para inversiones extraordinarias, que en el caso de que en comisión mixta se estableciera una decisión sobre la deuda histórica, se entenderían como entregas a cuenta. Pero el convenio dice algo muy importante, que se nos mintió, que se mintió reiteradamente, porque si dice que tiene que ser en comisión mixta, fuera de comisión mixta no puede haber acuerdo. Pues cuando el señor Monago y el señor Fernández en su día dijeron que el acuerdo estaba cerrado, era mentira, sencillamente mentira, falso. Y por eso no apareció la fecha en la agenda. Por eso estábamos buscando fecha en la agenda y no apareció por ningún sitio. Ha bastado el diálogo y el trabajo, ha bastado ir a Madrid, no a hablar de uno, sino a hablar de los problemas de Extremadura, para que en 5 meses hayan venido 120 millones de euros por un lado, 280 del FLA, que nos darán el próximo día 16 por otro, y 10 millones de euros de la corrección financiera que nos ha dado el Ministerio de Agricultura por otro. Es decir, ha bastado sencillamente dedicarse a esto y al mismo tiempo el diálogo con el Gobierno de España, que siempre mantendremos, al tiempo que hemos ratificado nuestro compromiso con que de aquí puedan salir unos presupuestos que hagan compatible el cumplimiento de las obligaciones que tenemos con la Ley de Estabilidad que el Gobierno de España propuso y las Cortes aprobaron, y también con lo que se han mandado a la Unión Europea como compromisos del Reino de España.